Lección 2 para el 13 de abril del 2024. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Sábado 6 de abril. Versículo para memorizar. Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Supongamos que eres un pastor que cuida de sus cabras en las laderas del Monte de los Olivos. Oyes voces. Inmediatamente reconoces la voz de Jesús. Te asombra lo que te dice. A sus discípulos les resulta difícil comprenderlo. Mientras el sol poniente resplandece en la cúpula dorada del templo y se refleja en las magníficas paredes de mármol, Jesús afirma: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Los discípulos están confundidos, y tú también. ¿Qué podría significar estas palabras? ¿Qué reacción tienen con el fin del mundo por el que preguntaron los discípulos a Jesús? Absorto, escuchas cómo Jesús combina magistralmente la destrucción de Jerusalén con los sucesos previos a su regreso. Se describe la estrategia de Satanás para engañar, destruir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Las instrucciones de Jesús en Mateo 24 describen claramente los acontecimientos de los últimos días, en el contexto de la caída de Jerusalén. Estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. A Dios nada lo toma por sorpresa. Protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 1 y 2. Un Salvador con el corazón roto. Domingo 7 de abril. Mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, con vistas a la ciudad de Jerusalén, su corazón estaba destrozado. El Evangelio de Juan dice: vino a lo que era suyo, y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Jesús hizo todo lo posible para salvar a su pueblo de la destrucción venidera de su amada ciudad. El amor de Jesús por su pueblo fluía de un corazón de amor infinito. Repetidamente le suplicó que se arrepintiera y aceptara su misericordiosa invitación. Lee Lucas 19:41 al 44, Mateo 23, 37 y 38 y Juan 5:40. ¿Qué dicen estos textos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia? ¿Qué revelación del carácter de Dios puedes ver aquí? Lucas 19:41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodeen con vallado
y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mateo 23, 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vendrán. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es difícil entender un acontecimiento como la destrucción de Jerusalén a la luz del carácter amoroso de Dios. La historia revela que decenas de miles murieron cuando el general romano Tito atacó la ciudad. Jerusalén fue devastada. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados. ¿Dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? La respuesta es clara, pero no es fácil de entender. Su corazón estaba destrozado, sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante siglos le tendió la mano a su pueblo. Por su rebelión contra la amorosa bondad de Dios, perdieron su protección divina. Dios no siempre interviene para limitar los resultados de las decisiones de su pueblo. Permite que se desarrollen las consecuencias naturales de la rebelión. Dios no causó la matanza de niños inocentes en la destrucción de Jerusalén. La trágica muerte de los inocentes fue obra de Satanás, no de Dios. Satanás se deleita en la guerra porque despierta las peores pasiones del corazón humano. A lo largo de los siglos ha sido su propósito engañar y destruir para luego culpar a Dios de sus malas decisiones. Leamos Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué instrucción le dio Jesús a su pueblo para salvarlo de la destrucción venidera de Jerusalén? Es bueno recordar que la gran mayoría de los cristianos que vivían en Jerusalén en el año 70 después de Cristo eran de origen judío. Un Dios amoroso deseaba preservar la mayor cantidad posible de su pueblo. Por eso dio la instrucción de que cuando se acercasen los ejércitos romanos debían huir de la ciudad. Reflexiona en lo siguiente. Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos en nuestro alrededor, sino que los interpretamos a través del prisma de su carácter amoroso revelado en la Biblia. ¿Por qué este es un buen consejo? Cristianos salvaguardados providencialmente. Lunes 8 de abril. La gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. El ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró.
los ejércitos judíos les persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Conflicto de los siglos, página 29. Leamos Salmos 46:1 e Isaías 41:10. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de su propósito divino. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Habrá momentos en el que el pueblo de Dios experimentará dificultades, persecución, encarcelamiento y la muerte misma por causa de Cristo. Pero, aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Leamos Hebreos 11:35-38 y Apocalipsis 2:10. Dice Hebreos: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, encerrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal? ¿Cómo armonizan estos pasajes con la idea de la protección de Dios de la pregunta anterior? ¿Existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte de un mártir por causa de Cristo? Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en la que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles porteestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. ¿Qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios?
Dios? ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor? Fieles en medio de la persecución. Martes 9 de abril. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, lleno del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder. Decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. Leamos juntos Hechos 2:41, 4:4 y 31, 5:42 y 8:1 al 8. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que afrontó la iglesia del Nuevo Testamento y también por qué creció tan rápidamente? Los discípulos soportaron amenazas, encarcelamientos, persecución y a la muerte misma. Pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria. Los bastiones del infierno se sacudían, se quebraban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder de Cristo resucitado. El evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión, sino también la gran promesa. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió,
a fines del siglo I. Otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio, el joven gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 110. La declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos. Manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos estaban siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. A pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, a la iglesia del tiempo del fin? Asistencia a la comunidad. Miércoles 10 de abril. La iglesia cristiana primitiva crecía no solo porque sus miembros predicaban el Evangelio, sino porque lo vivían. Los creyentes imitaban el misterio de Cristo, que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Jesús se preocupaba, se interesaba profundamente por la gente, y lo mismo hacía la iglesia del Nuevo Testamento. Fue este amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Leamos juntos los siguientes textos. Hechos 2:44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 3:6 al 9. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Hechos 6:1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aunque las circunstancias varían, ¿qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico? Estos creyentes del Nuevo Testamento siguieron el modelo de Cristo, a quien, como expresó Pedro, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La iglesia de Cristo era su cuerpo en la tierra, y también en estos primeros siglos expresó el amor abnegado de Cristo y la preocupación por la humanidad. Herida y quebrantada, todos estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Cristo. En el gran conflicto que asolaba el universo, el diablo quiere desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito es restaurarla. Esto incluye la restauración física, mental, emocional y espiritual. En Juan 10:10, Jesús revela su plan para cada uno de nosotros. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alerta, emocionalmente estables y espiritualmente enteros. Esto es especialmente cierto a la luz de la promesa de la segunda venida. Este mundo afrenta una enorme crisis. Las mismas predicaciones de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 anticipa condiciones catastróficas en la tierra antes de su venida. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, anhelamos alcanzar a otros con el toque de Cristo para que puedan ser sanados. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. El cristianismo del Nuevo Testamento se caracterizó por el amor de los cristianos entre sí y por sus comunidades. Para analizar, ¿qué función cumple la Iglesia en comparación con Cristo para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas? Un legado de amor. Jueves 11 de abril. Lee los siguientes textos conmigo. Juan 13:35 dice: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué revelan estos pasajes a la luz del desafío de Satanás contra el gobierno de Dios en el gran conflicto? ¿Qué nos dicen acerca de la esencia del cristianismo auténtico? El amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. Tertuliano afirmaba: son principalmente las obras de un amor semejante noble las que llevan a muchos a poner una marca sobre nosotros. Vean,
dicen cómo se aman unos a otros. Una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron a los primeros siglos en el año 160 después de Cristo y 265. Los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y los moribundos. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron a pueblos y a ciudades enteras casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la población. Con el tiempo, miles y finalmente cientos de miles y luego millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús durante estas dos epidemias. El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos genera una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. El surgimiento del cristianismo de Rodney Stark es una narración histórica moderna que retrata estos acontecimientos históricos bajo la luz nueva y perfeccionada. En ella describe de qué manera durante la segunda epidemia en el año 260 toda la comunidad cristiana que continuaba siendo fuertemente judo-cristiana se convirtió en una virtual ejército de enfermeros que satisfacían las necesidades básicas para que la doliente comunidad pudiera sobrevivir. En el punto elegido de la segunda epidemia, alrededor de 260 después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo mensaje a los heroicos esfuerzos de enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban de otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Se hicieron cargos de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. ¿Cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? Querido amigo, querido hermano, te invito a que juntos estudiemos día a día de esta lección de escuela sabática que nos deja un gran mensaje para nuestra vida como cristianos.